Muchachos, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo les ha ido? Buenos días, Mm, profe. Muchachos, hoy día la clase se trata de darle el pie inicial, el puntapié inicial a lo que son los convertidores, ¿vale? Eh, lo que nos queda de semestre nos quedan dos cosas como interesantes por ver. Lo que son los convertidores, que es lo que vamos a ver ahora, y lo que hace la programación, el lenguaje escrito y el lenguaje de bloques, ¿vale? Ahí vamos a distribuir los tiempos, pero miren, la parte de convertidores es sumamente interesante, pero matemáticamente igual es un poco más compleja. Entonces, a mí me interesa más que la matemática de los convertidores, digámoslo así, es que ustedes entiendan sus aplicaciones, cuándo se utilizan, la variedad de convertidores que hay, eh, por qué existen, ¿vale? ¿Por qué tengo que hacer una transformación de tal tipo? ¿Ya? Entonces, vamos a ver ejemplos, vamos a ver cómo se comportan su onda, vamos a trabajar bastante en Simulink, ¿vale? Pero más que eso, es la simulación, ¿vale? Inclusive la prueba se va a tratar de eso, de hacer un par de simulaciones, ¿ya? No va a ser tanto el tema matemático, porque en el tema matemático todo esto viene de una integral cíclica muchas veces, entonces siento que no va al caso. Pero sí es bastante interesante saber esto, entender lo que son convertidores, entender lo que es la electrónica de potencia, y es una rama que al fin y al cabo cada día está más presente en todo lo que es la tecnología. Entonces, con esa premisa vamos a partir de dónde está presente, qué es lo que es, cuáles son los procesos de conversión, ¿vale? Entonces, lo primero, existe una definición, ¿vale? Que al fin y al cabo implica que la electrónica de potencia está destinada a hacer un control de la energía, ¿vale? Pero un control en distintos ámbitos. Yo controlo un flujo de energía que puede ser corriente alterna o corriente continua. Eso ya es la primera premisa, ¿vale? Yo la controlo, la transformo y la modifico para mi uso personal, ¿vale? Pero para un uso de potencia. ¿A qué refiero potencia? Muchas veces cuando nosotros en control hablamos de circuito de fuerza, ¿vale? Para que entendamos la relación, para el circuito de fuerza, ¿vale? Un ejemplo que va muy bien al caso es un variador de frecuencia, por ejemplo, un portador suave, donde yo ya no ataco la electrónica, que es una electrónica común que está hecha para un LED, está hecha para un circuito de domótica de 12 volts, ¿vale? Como mucho 24 volts, mucho, es demasiado 24 volts muchas veces para domótica, para circuitos de electrónica, donde ya no uso un circuito de señales, ¿vale? 3.3 volts, 5 volts. No, estoy hablando de 220 volts, 380, vale, 440, 660. Inclusive ya la electrónica de potencia elevada a los 3000, 4000 volts, no hay ningún problema con eso. Entonces ya damos un salto, un escalafón bastante alto, ¿ya? Entonces es una especialidad que muchas veces tienen los electrónicos como los electricistas. Es una rama que lo une bastante a ambos, ¿ya? Entonces, muchas veces la electrónica de potencia está constituida por ciertos elementos, que yo en este caso intento representar en una imagen que no tiene mucha claridad, la verdad, no se ve un poco pixelada, pero es ahí donde es importante también que ustedes me recuerden a mí, si ustedes vieron lo que eran los SCR, los DIAC, los TRIAC, ¿vale? Que lo que era un puente rectificador, que era un rectificador de tres puntos, de 6 puntos, ¿cachai? Entonces, eso yo lo que necesito que después me lo recuerden. Yo me imagino que ustedes hicieron una rectificación controlada. Eso después lo vamos a ver más allá, pero ahí necesito que ustedes me indiquen qué recuerdan para ver de dónde tenemos que partir, ¿vale? Ahora, la definición en sí, sí, con la definición, es aquí yo utilizo la electrónica de potencia, ¿vale? Donde acá, si ustedes se dan cuenta, vuelve a aparecer lo que es el TEAC, lo que son los tractores, el GTO, lo que es el IGBT, no sé si vieron lo que era un IGBT, un MOSFET, ¿vale? Está aplicada a distintas cosas. Esta página va a ser bastante importante. Vamos a ver, déjenme ver qué número es la página. La página 3, porque ahora esto yo le voy a dar una actividad, ¿vale? Va a ser muy relacionada con esto, donde, si ustedes se dan cuenta, hay una infinidad de usos. Control de motor, UPS, sistema de respaldo de energía, electrónica de los carros, de lo que es el tren,
lo que son los refrigeradores, el aire acondicionado muchas veces antes era un poquito on-off, ahora tiene un control PID, donde pasamos de un aire acondicionado típico a lo que se mira ahora un inverter, ¿vale? Donde toma la señal, la transforma, la convierte, ¿vale? Y luego hace una regulación más precisa de la bomba de enfriamiento. Entonces, va mejorando la tecnología a medida que todos estos componentes que ustedes ven acá se van adaptando. Tenemos lo que son la robótica, ¿vale? Las fuentes de poder. Hay varios ejemplos acá que vosotros pueden utilizar como da una idea de en qué realmente se utiliza la electrónica de potencia. ¿Vale? Acá tenemos otra definición en sí. Este es por otro autor. Matt comenta lo siguiente, que la electrónica, en este caso, se divide en una combinación de cosas, que está en tres partes. ¿Vale? Primero está lo que es la parte de control, ¿ya? Vamos a poner, no sé por qué está apagada la cámara, permiso. Lo que corresponde a la parte de control, muchachos, donde un sistema de control hace eso, controlar que las cosas funcionen cuando él lo ordena. Cuando yo hago el disparo, cuando yo hago un corte, cuando yo regulo algo, todo eso se encarga del sistema de control, ¿vale? La parte de potencia es la que se encarga de que toma la señal y la transforma. Él hace esa pega, la pega pesada, la pega de tratar a la señal, ya sea una señal continua como dije, o una señal alterna. Él se encarga de esa parte, ¿vale? De, de que sus dispositivos, TIA, XCR, MOSFET, IGBT, da lo mismo, tomen la señal y hagan la pega de modularla, transformarla de alguna forma, ¿vale? Y después lo que continúa es la parte de la electrónica, donde la electrónica es lo que corresponde a los componentes en sí, que son las señales en sí que comunican la parte de control con la parte de potencia. Acá en el ejemplo tenemos, está dividido en tres partes, en este caso, donde está lo que es el sistema mecánico, que a nosotros no nos interesa mucho la parte mecánica. La parte mecánica es el resultado final de todo esto, donde voy a ver con qué calidad yo voy a controlar mi carga, ¿vale? Pero me interesa estas dos partes que él tiene dividido, que está el sistema electrónico y el sistema de potencia, donde tengo los convertidores estáticos, ¿vale? Y tengo los sensores, ¿vale? Y después tengo un control, el controlador, que en el esquema lo cuesta como uno solo, el control junto con la electrónica, pero muchas veces se separa, ¿vale? Una cosa son las señales que estoy leyendo, ¿vale? Estoy teniendo una retroalimentación, estoy leyendo una velocidad, estoy leyendo temperatura, estoy regulando con respecto a eso, ¿vale? Pero el control se encarga de tomar esa señal y que esa señal significa algo, ¿vale? Que esa señal yo la pueda leer e interpretar y con mi interpretación tener una respuesta a una actuación que se domina, ¿vale? Y esa actuación pasa por un proceso donde vuelvo a volver a la electrónica, doy mi señal de salida y esa señal de salida se convierte por medio de algún dispositivo, en este caso estático, un relé de estado sólido, algo que esté compuesto por algunos transistores que se mencionó al principio, u otros, ¿vale? Y convierte la señal, ¿vale? Entonces convierte en este caso una energía de la red no controlada en una acción sí controlada, ¿vale? Entonces le damos siguiente. Entonces, ¿en qué trata esto? Si nosotros vemos aquí lo que es la figura, la 1.1, ¿qué hace? Tiene una señal de entrada, una potencia de entrada, tiene un proceso de potencia, donde ese proceso de potencia lo que va a hacer es transformar, voy a ser repetitivo con esta parte, pero voy a transformar de continua alterna, alterna continua, de continua continua, de, de continua continua, me falta alterna alterna, ¿vale? Va a tomar cualquiera de esas etapas, lo va a poner en ese proceso, ¿vale? De potencia, va a entregar esa señal ya transformada, convertida o trabajada, digamos de alguna forma, a una carga. Pero antes que llegue a esa carga, o después de la misma carga, yo tengo dos formas de leerlo, bueno, vale, tres formas de leerlo inclusive, puntos en lo que yo puedo tener una retroalimentación, tomo lo que estoy enviando y veo si lo estoy enviando lo que corresponde. Entonces, tomo la señal que está saliendo, ¿vale? La conservo, tomo esa señal como una parte electrónica en este caso,
llega el controlador, hago la parte de control y digo, mira, ¿sabes qué? Estamos bien, estamos entregando a hacer como corresponde. Sigue así. No, ¿sabes qué te estás pasando? Reduce tu entrega de energía. Está entregando mucha señal, muy poca. La amplitud es muy alta, la amplitud es muy baja. La frecuencia es muy alta, la frecuencia es muy baja. Entonces el tipo se va a ir adaptando. Y ese proceso lo hace el controlador. Que la actuación, para que haga ese proceso de adaptarse, no haga la parte de potencia, sí. Pero que él le dice a él que tiene que adaptarse, que tiene que hacer ciertos cambios, es la parte de control. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el tema de todo esto? Que esto no solamente, no siempre es solamente un cambio. ¿Vale? Yo no solamente voy a pasar de corriente alterna a corriente continua y ahí queda. No, puede que yo haga varios cambios. Por ejemplo, paso de corriente alterna a continua y en continua hago una elevación o una disminución en continua, ¿vale? Conceptos que nosotros antes no utilizábamos. Antes siempre hablábamos de que la transformación de energía solamente, o de niveles de energía, en este caso eléctrica, solamente se hacía en externa con un transformador. Ahora ya no es necesario eso. Están los que son los convertidores bootstrap, el, el convertidor en post, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos te da la alternativa de hacer cambios en su etapa de conversión, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer una conversión donde hago, vean ustedes los casos de las fuentes de, no sé si es que ustedes utilizan las fuentes de la U, por ejemplo, las de electrónica o las de control, donde tengo una fuente regulable, donde yo, vamos a hacerlo un poco literal, un poco aplicándolo a la jerga. Yo enchufo en este caso la fuente a una fuente DC, lo enchufo ahí a los 220, ¿vale? Vamos a estar a 10. Entonces, enchufo la fuente de continua regulable, la enchufo a 220, ¿vale? 220 llega a la fuente y la fuente la transforma en corriente continua, ¿vale? Pero después yo de corriente continua, ahí llegó otro compañero, de un segundo, perfecto. Después de yo tener una fuente, vamos a restablecer la idea, una fuente AC, la transformé, la estoy enchufando en este caso la fuente a la línea 220, 380, lo que yo quiera, AC, la conecto, ¿vale? Llega la energía, la transforma a corriente continua, pero después yo tengo una regulación. O sea, esa fuente, no sé si ustedes lo recuerdan, esa fuente yo las podía perillar de cierta forma y había un perilleo, digamos así, eh, básico o robusto, que iba cambiando de 2 de 3 en 3 y hay un perilleo fino donde iba regulando casi en milivolt. Pero yo estoy haciendo una conversión de CDC, de energía ya transformada en corriente continua. Ahí lo que estoy elevando o disminuyendo ya el voltaje continuo, ¿vale? Entonces, la conversión se puede dividir en distintas etapas, ¿vale? No solamente yo transformo de continua a alterna o de alterna a continua. No, yo puedo hacer una transformación de alterna a continua, de continua a continua y después de continua a alterna. Caso claro para ello, el variador de frecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, tanto. Aquí ahí sigue la definición de que la conversión no siempre va a ser en un puro nivel, ¿vale? No va a ser solamente una etapa, ¿ya? Y para eso yo utilizo lo que son los semiconductores. ¿Ya? Los semiconductores son los que yo mencioné al principio, todo lo que corresponde a oscilladores muchas veces, o lo que es un diodo de potencia, ¿vale? Y esta señal, obviamente, va a un circuito integrado, donde la procesa y tiene elementos acumuladores de energía. En este caso, la inductancia para la parte de corriente y la parte capacitiva o condensadores para la parte de voltaje. ¿Vale? Estos son los 4 tipos de conversiones que existen. ¿Vale? Yo lo que hago, puedo rectificar, como muchas veces se llama, donde tengo una señal alterna y la transformo en continua, donde pierdo la frecuencia, pero puedo regular en este caso su amplitud. Luego, por medio del inversor, yo puedo hacer el efecto contrario. Tengo una señal continua y la transformo a alterna, con una variable, que yo ahora puedo encontrar la amplitud de la salida y la frecuencia de salida, porque yo controlo la frecuencia del disparo para que genere la señal, ¿vale? Eso lo vamos a ver en un ejemplo que tenemos con los valores de frecuencia, vamos a ver una simulación
Y también vamos a ver un video que nosotros tenemos, de caso, yo lo hice con Sebastián para control el semestre pasado, y vamos a ver cómo controla la señal de salida, ¿vale? Luego está la parte de la conversión de C, o lo que significa elevador reductor, ¿vale? Donde yo puedo tomar, como decía, el ejemplo de la fuente de corriente que tenemos en el laboratorio, que me imagino que lo usaban en lo que era circuitos, ¿vale? Donde iban regulando la fuente continua, ¿vale? Entonces yo puedo cambiar los niveles de amplitud de la señal. Puedo estar llegando con 24 volts y está sacando 12, ¿vale? La conversión puede que sea máxima, digámoslo así. Estoy yo sacando siempre 32 volts, ¿vale? Mi conversión a CDC es de 220 a 32 volts, pero luego yo con la parte de conversión de C puedo controlar los niveles. Entonces digo, ya, yo sé que tengo 32 como máximo, pero no necesito 32 como máximo, necesito 24, necesito 12, necesito 5, ¿vale? Eso yo lo puedo ir perillando ahí, pero eso ya es una conversión de CS. Y luego existe lo que es la conversión directa, que cuando yo puedo, tomo una señal que es fija, la señal de mi red, digamos así, son 50 Hz, y eso no cambia, y tengo una amplitud fija, siempre estoy en 230, 238, da lo mismo. Estoy en 200 y algo. Pero eso es fijo, o sea, la variable es con qué valor llega a mi casa, a mi empalme, ¿vale? ¿Con qué esa es la variable, la única variable que yo puedo tener. Pero después de que llegó el empalme, ya no hay una variable, ya yo siempre voy a pedir lo mismo, ¿vale? Siempre tengo alguna falla, alguna fuga, ¿vale? Eso ya es otro detalle, es como una, si nos vamos a la premisa, es una falla que se debe solucionar obviamente primero, antes de pensar en hacer cualquier cambio, ¿vale? Pero por eso se está produciendo, no está produciendo porque eso sea su estado normal, ¿vale? Pero luego de eso está la conversión. Y cuando llega a la conversión, todo pasa a señal y la distorsiono de cierta forma. La puedo distorsionar tanto en amplitud, para que sea mayor o menor, o la puedo distorsionar en frecuencia, que las repeticiones de los ciclos sean más rápidas o lentas, ¿vale? Entonces, acá hay una pequeña definición, obviamente esta PPT se la voy a subir, donde ¿qué habla? Habla de cada uno de los casos, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tomo una señal? ¿Cómo lo puedo hacer cuando yo tomo una señal alterna en la forma de una señal continua? ¿Cómo se va a ver? Este ejemplo, claro, ustedes lo vean con los diodos. Hicieron la rectificación no controlada, ¿cierto? Cuando hacían un puente o un diodo para hacer rectificación de media onda, de onda completa, donde transformaban la señal alterna en transformar señal de continua, ¿vale? De eso se trata esta rectificación, ¿vale? Y la parte de inversión es al revés, ¿vale? Entonces tomo la señal y la transformo, la devuelvo. Tomo un voltaje continuo, ¿vale? Y lo transformo en un voltaje alterno donde yo le doy una frecuencia porque yo ya puedo regular el disparo y puedo decir, ya, tú quiero que sea de 50 Hz porque quiero que sea a la red de chilena, creo que sean 60 Hz, alguna red europea. ¿Sabes qué? Quiero que sea a 35 Hz porque yo no necesito tanta potencia, ¿vale? No necesito tanta velocidad, lo que necesito es torque. Entonces ahí poder jugar con la velocidad de giro para aumentar el torque. Entonces, esas son regulaciones que ya son aplicaciones que se hacen muchas veces en motores mineros donde no necesito tanta velocidad, pero que sí necesito torque. Ahí se puede hacer una regulación. Y esa regulación se hace muchas veces con esta parte, la inversión, ¿vale? Y estas son las dos definiciones que nosotros pocas veces vemos, muchas veces. Yo, no, la verdad, cuando yo estudié no vi esto, pero sí considero que es importante entender que hay conversión dentro del mismo espacio, ¿vale? Hay una conversión de C donde yo puedo amplificar o disminuir la señal de C. Sigue siendo lineal, no se transforma, pero yo puedo cambiar su valor. Como sale aquí el ejemplo, puedo tener una generación de 12 y convertirlo a 5. Puedo convertirlo a 3.3. Lo que hace nuestra fuente, al fin y al cabo, ¿vale? Y por último, tengo una conversión a C a C, donde yo lo que puedo trabajar es con la amplitud, ¿vale? Para ver qué potencia le voy a dar. Vamos a hacer un control de amplitud para también explicar cómo funciona un partidor suave. Y vamos a hacer un control de frecuencia, donde la amplitud y frecuencia son controladas en este caso por un variador de frecuencia, muchas veces. Y yo puedo controlar la velocidad de un motor, ¿vale? La velocidad de giro para una cinta transportadora, ¿vale? Puedo trabajar con eso.
Y eso ya me da una gama de opciones y de libertades interesantes, que antes yo solamente lo tenía de forma mecánica con algún motor reductor, ¿vale? Con alguna caja de cambio donde yo podía transformar un motor con una velocidad fija y un torque fijo, transformarla para disminuir o aumentar su velocidad o su torque, o viceversa, en este caso, disminuir torque o aumentar velocidad. Entonces, ahora la electrónica de potencia da esa flexibilidad para siempre existir en la parte de la electricidad. No tienes que hacer una transformación mecánica, ¿vale? Entonces, acá tenemos un claro ejemplo de ya lo que depende de la alimentación, qué es lo que puedo hacer yo, si voy a rectificar, si voy a hacer una inversión, si voy a hacer una transformación o una regulación de convertidor cíclico, me refiero a CAC, ¿no? Le dije ya que se puede aumentar la potencia o cambiarla, aumentar o disminuir la potencia y aumentar y disminuir la frecuencia. Y lo que es los trozadores, que son los que nos permiten aumentar, en este caso, sí, aumentar o reducir el caso del voltaje en su misma unidad, digámoslo así, siempre en continuo, ¿ya? Entonces, ahora, un ejemplo de aplicación para esto, que es con lo que corresponde a lo que va a ser la tarea que van a tener ustedes, corresponde a esto, solo ya vimos esto, lo que era en cierto aspecto, ya vimos que vamos a tener una etapa de conversión donde voy a rayar porque eso es mi lápiz. Ya un segundito. El mouse, ahí está. ¿Cierto? En cierto aspecto, a grandes rasgos ya definimos esta parte, donde dijimos que nosotros tenemos lo que es la parte de conversión, ¿vale? Te puedo hablar de este punto, ¿vale? Puedo hablar de ese punto que es interesante considerar, ¿vale? Se usa mucho, ¿ya? Lo que es el driver en sí, la parte de control, ya la vimos, ¿vale? Digámoslo así, ya sabemos que debemos tener una etapa de control, ¿vale? Que obviamente la etapa de control la vamos a ir simulando, la vamos a ir graficando en este caso, en Simulink, puede que hagamos algunas cosas más las que sean demostrativas desde mi parte, ¿vale? Pero esto ya lo conversado, digamos, ya sabemos que existe. Ahora la duda que tenemos, el motor es constante, digamos así, ¿vale? Aquí la transmisión es la parte mecánica, así que no es mucho para nosotros, la parte mecánica, no nos da lo mismo. Ahora son las cargas. Y la carga, creo importante la carga, que la carga puede ser variable. Yo puedo tener miles de opciones de carga. Uno de por sí siempre piensa que la conversión para esto es simplemente controlar la velocidad del motor, donde la velocidad del motor lo que va a jugar va a ser con la curva de caudal, con la curva de presión de una bomba, ¿vale? Con la cantidad de litros por minuto que yo voy a entregar, con la potencia que yo voy a elevar, cuánto atmósferas de presión puedo elevar, cuántos bar puedo elevar, ¿vale? Cuál es la presión de salida del grifo de su casa. Uno de por sí siempre ve a ese control, pero el control va a ser ilimitado, ciertamente casi. Tanta creatividad exista como opciones posibles para existir para lo que es la electrónica potencia, ¿vale? Entonces, teniendo esto presente, ¿vale? Que las cargas pueden ser limitadas, ustedes de eso se va a tratar de la tarea que va a tener, ¿vale? De buscar ejemplos donde se use la electrónica potencia. Aquí hay varios, pueden repetir varios, tienen que hacer una presentación de no más de 3 minutos. Profesor, ¿sabe qué? Yo busqué y encontré que la electrónica potencia se utiliza, por ejemplo, bueno, por ejemplo, el aire acondicionado, que yo ya estuve hablando del aire acondicionado. Y la etapa del aire acondicionado es que hace una conversión a CDC y luego hace una conversión de CAC, ¿vale? ¿Y qué es lo que permite eso? Permite regular de tal forma y tal forma el aire acondicionado. No me interesa que describan cómo hace la conversión, cuáles. No necesito que describan la etapa de conversión. No necesito que me digan, oiga, profesor, este tiene un IGBT, este tiene un transistor de tal tipo. No, eso no me interesa. ¿Vale? Lo que me interesa simplemente es que ustedes. Denme un segundito, muchachos. Ahora sí.
que estaba sonando el celular. Entonces, me interesa que ustedes simplemente digan, profesor, tengo una etapa ACDC, DCAC o de CDC y esta es la carga. Para mí, profesor, me interesa hablar de la fuente que tenemos en la universidad, me interesa hablar de los molinos eólicos, me interesa hablar de las líneas de los trenes, ¿vale? Lo que quieran. Me interesa hablar de alguna válvula proporcional, de la electrónica de los autos eléctricos, lo que ustedes quieran, ¿vale? Simplemente que expliquen o que busquen, esto simplemente nos va a servir para darnos cuenta de la inmensidad de aplicaciones que tiene la electrónica potencial, ¿vale? Y lo que va a tener obviamente lo que significa la etapa de conversión. Vale, vamos a volver a la normalidad con esto. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que se llama sistema de conversión mixta, donde ¿qué tengo? Vamos a rayar aquí un poquito. Primero, tengo la red. Donde la red, en este caso, tengo una red trifásica que qué potencia nos da lo mismo, qué tensión nos da lo mismo. Simplemente tengo una red con una señal alterna, ¿vale? Hago un filtrado de entrada, ¿vale? Filtro paso bajo, paso alto, nos da lo mismo, ¿vale? Para la explicación, sí es importante saber qué filtro es porque con eso voy a reducir los armónicos y con reduciendo los armónicos voy a controlar de mejor forma, no voy a sobrecalentar los dispositivos, pero eso es cháchara para otro día, ¿vale? Luego tengo una transformación donde yo puedo transformar con un variac, ¿vale? Un multivoltaje salida, donde ya no tengo un puro voltaje, no hay una transformación con una razón de transformación, digamos así, 1 es a 2, 10 es a 1. No, el variac no va a permitir hacer cualquier transformación. Llegar con la señal, por ejemplo, 380 y sacar una señal de 0 a 400, ¿vale? Por el acomodo de su inductancia, va a decir todos esos cambios, ¿vale? Luego de eso existe la etapa de rectificación, ¿vale? Donde yo creo que ustedes ya vieron lo que va a hacer los diodos, o ya lo vieron, ¿vale? Una rectificación no controlada. Esa rectificación puede ser ya una rectificación semi-controlada o totalmente controlada. Eso va a depender si yo tengo un control por SSR, por TEAC, cuántos TEAC tengo, tengo la mitad de TEAC, la mitad de diodos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupen, ¿vale? Luego de eso, tengo un enlace o un DC-Link que va a permitir almacenar y aumentar o disminuir esa señal, ¿vale? Esa señal ya convertida, ya transformada en una señal continua. Y luego de eso tengo la parte de inversión, que muchas veces la inversión se hace con un IGBT, ¿vale? Que el IGBT es una combinación, ¿vale? Ahí tienen que también recordar qué combinación existe o cómo se creó el IGBT. Es una combinación de dos trayectorias en este caso, ¿vale? Eso os dejo de tarea. Luego tengo un filtro de salida, porque salida igual va a salir con ruido, voy a tener señales de disparo erróneo, ¿vale? Esto va a depender de la calidad, obviamente, del inversor. Y luego tengo mi carga, mi resultado final. ¿A qué velocidad gira? ¿Con qué potencia gira? ¿Qué torque va a aplicar? Nos da lo mismo, ¿vale? Lo que interesa entender esto, que hay una etapa, ¿vale? Que no solamente transformó, digámoslo así, esta es nuestra etapa. Vamos a poner otro color a esto. Estos son nuestros cuidados para que la señal sea lo más limpia posible, ¿vale? Este es un cuidado, digamos así, a la salida y este es un cuidado a la entrada, ¿vale? Pero acá, lo que yo ya tengo es una conversión completa. Tengo una conversión AC a C, luego de AC a DC, de DC a DC y de DC a C de nuevo. Entonces, ¿por qué? Usted me dice, pero profe, aquí voy a subrayar con rojo. A lo mejor alguien se puede preguntarme, profesor, pero en esta parte ya tengo una conversión AC a C. Sí, pero estoy convirtiendo amplitud, ¿vale? No estoy convirtiendo frecuencia, que a lo mejor yo necesito esta conversión, esta parte, ¿vale? Necesito que esta señal ya no tenga la misma amplitud. O sea, no tenga la misma amplitud, me refiero a repetición cíclica,
una amplitud en el eje X, ¿vale? No el eje Y. No estoy hablando de la potencia, estoy hablando de con qué velocidad se repite el signo por segundo, con qué hertz estoy saliendo, ¿vale? Entonces, eso yo no lo puedo hacer acá. El transformador no puede hacer eso. No puede hacer transformación de frecuencia. Simplemente puedo transformar la amplitud, ¿vale? Entonces, eso es sumamente importante entender, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo una conversión completa, digamos, ¿vale? Que hay ciertos recordatorios en cierto aspecto. Si el enlace es inductivo, se configura una fuente de corriente. Si es capacitivo, en este caso, hay una fuente de voltaje. Ahí ya, a esto se refiere con el enlace por si acaso. De por sí siempre es un DC-link, ¿vale? Siempre es un acople, en este caso, un enlace de voltaje, ¿ya? Entonces, eso es importante tener presente y con esto entender ya cuáles son las aplicaciones de esto, porque lo importante es entender qué puedo lograr yo con todo esto, ¿vale? ¿Qué control puedo lograr? Y el control es bastante preciso, ¿vale? Tengo que recordar ya lo que es el servocontrol, como paso a paso, donde ya su control y su presión ya no tiene casi límite en la robótica, ¿vale? Lo son los robots KUKA, marca KUKA en este caso, brazo robótico bastante preciso, con un sistema acoplado a un sistema hidráulico igual, porque a veces se necesita más fuerza que se necesita, de la que puede generar el servo, pero ya ahora son casi solamente servo control, ¿ya? Donde el servo control nos permite tener un torque en velocidad cero, o sea, funcionar como un freno, que es lo que nosotros hacemos muchas veces en ejemplo en la universidad, ¿vale? El servo lo que hace toma una señal y es capaz de quedar frenado, produciendo torque. No es como los motores que cuando están en velocidad cero, yo los puedo girar con la mano, ¿vale? Entonces, esas son ventajas ya que nos va dando todo esto, lo que es la electrónica potencia, ¿vale? Déjenme ver qué pasó aquí, vamos a volver a la presentación. Entonces, muchachos, entendiendo tipo de conversiones, nosotros ya logramos esta parte, porque imagino que ya vieron. Si no lo vieron, necesito que lo recuerden hoy día, ¿vale? Nosotros tenemos una computación o la rectificación, en este caso, basada en diodos. Esto me imagino que ustedes ya lo vieron, ¿vale? De por sí nosotros tenemos una conversión, porque nosotros utilizamos diodos pequeños, digamos así, diodos que no son de potencia, porque hay, aunque usted no crea el nombre, puede ser un poco tonto, un poco predecible, pero existen lo que son los diodos de potencia, ¿vale? Pero va a depender si son diodos normales o diodos de potencia, va a ser si yo trabajo en baja o alta potencia. Así sencillo. No hay que rebuscarlo tanto, así hacer. Entonces, nosotros, la idea es que si entendemos esta parte, entendemos cómo funcionan los puentes rectificadores, vamos a atacar esta parte de una forma muy sencilla, porque simplemente reemplazamos elementos, ¿vale? La configuración, digamos así, de los elementos es la misma. Lo que yo cambio con el extintor es el ángulo de disparo, ¿vale? Y luego, yo creo que si alcanzamos a ver esta parte, que va a ser los convertidores, ¿vale? Que son convertidores DC, de CDC, donde pueden amplificar o disminuir ya el voltaje en DC. ¿Vale? Y a lo mejor algún ejemplo con un IGBT para transformar ya de DC a AC. ¿Vale? Y con eso estaríamos terminando. Vamos a ver muchas veces más ejemplos que nada. ¿Ya? Y ustedes dónde van a tener que también diseñar ciertos ejemplos. Eso se va a tratar unas dos o tres clases más que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, eso es importante, entender esto. Que esto es lo que nos conlleva a toda esta explicación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Vale? Vamos a borrar aquí. Entonces, para finalizar, estos son nuestros prerequisitos. ¿Vale? Esos son los prerequisitos que nosotros tenemos, muchachos, para poder trabajar como corresponde en lo que va a ser estas tres, cuatro clases que vamos a dedicarle a lo que va a ser la conversión. Muchas clases nos quedan 8 clases, si contamos la prueba tenemos 7, y si descontamos ya lo que va a ser la parte de lenguaje escrito, va a ser poco tiempo de clases que nos va a quedar.
¿vale? Que eso voy a darle 2 o 3 clases donde va a haber varios ejemplos. Entonces quedan 4 clases, digamos así, contando esta, dedicadas a esto. Entonces va a haber más que nada ejemplos, como digo, ¿ya? Entonces, aquí es donde ustedes empiezan a hablar y me dicen si recuerdan esto o si lo vieron. Así que es su momento de hablar, muchachos, porque si no dicen nada, yo lo doy por hecho que todo esto ya lo conocen, ¿vale? Y empezamos a hacer aplicaciones solamente con el CSR, empezamos a hacer aplicaciones con el TIA, con el diodo de potencia. Entiendo que me da a entender que ya saben lo que es la rectificación de onda controlada y todo. O sea, no controlada en este caso. Así que muchachos, cuéntenme. ¿Algún voluntario? ¿Qué se refiere con rectificación no controlada? ¿Será la de media onda, onda completa y esas cosas? Claro, la rectificación no controlada se refiere a cuando yo tengo un control, en este caso por diodos, ¿vale? Ya puede ser media onda, onda completa. No sé si ustedes vieron la rectificación trifásica, rectificación monofásica, con un puente rectificador o con de 3 puentes, de 4 puentes, o sea, perdón, de 6 puentes. Entonces, si ven esa rectificación ya, mira, déjenme, voy a dejar de compartir para que voy a mostrarlo con un ejemplo. Déjenme buscar la carpeta. Aquí Sí, está. que vimos algunos puentes Winston, vimos rectificaciones de media onda, onda completa, pero igual hay algunos nombres que no me suenan. Por ejemplo, Triac no me suena mucho. Ya, damos un segundo, vamos a mostrar un ejemplo. Acá, a ver, vamos a ver este. Esto, por ejemplo, aquí lo que al fin y al cabo tenemos nosotros, acá, esto es una fuente trifásica, ¿no? ¿Vale? No da lo mismo qué fuente es. O sea, no da lo mismo cómo se difunde, pues esto es una fuente trifásica. Ustedes lograron hacer esto, más allá si hicieron con la inductancia, ¿no? No da lo mismo la inductancia. Pues, esto en este caso está hecho con TEAC, pero puede haber sido hecho con diodos. Cuando es hecho con diodos, significa que es una rectificación no controlada, porque yo no controlo el ángulo de disparo. Es la única diferencia. Ahora, como controlar el ángulo de disparo igual tiene toda una lógica. Pero mejor ustedes hicieron esta configuración. Pensar que reemplacen esto, me refiero a esta parte, ustedes la hicieron con diodos. Pensemos que son diodos en vez de algún tiristor. Estoy esperando respuestas. Sí, con dedos creo que sí lo hicimos. Ya, Sí, eso sí lo hicimos. ya, perfecto. La gracia de esto, más allá que sea con diodo o no, es que yo consigo esto, esta parte de arriba. Oh, horrible la línea. Vamos a poner una línea de que puede ser color negro. Quizá de negro. ¿Vale? Consigo esto. Lo que está acá arriba. ¿Vale? Eso es lo que yo busco conseguir con alguna rectificación. Una onda semicontinua, ¿vale? Que se mantiene siempre elevada, ¿vale? Entonces ustedes lo hicieron a veces con una onda monofásica, con una señal monofásica o con una señal trifásica. Cuando hicieron con una señal monofásica lo pueden haber hecho en media onda, lo que significa solamente contar con un diodo. Cuando después yo pongo un puente rectificador y eso yo lo puedo ir mejorando a lo mejor con un condensador para ir mejorando lo que se mira el rizado. No sé si eso lo vieron. La parte del rizado, cuando yo aplicaba un condensador en paralelo para mejorar la forma de la onda y que sea cada vez más lineal. No sea tan así, no quede esa ondulación, estoy aquí, aquí me refiero a estas ondulaciones, ¿vale? A esto. ¿Vale? Lo que yo busco es que esto sea a la mitad. ¿Vale? Eso es lo que yo busco. Entonces, entendiendo que eso lo vieron, ya entienden lo que se logra, más allá que si lo comprendieron bien o entendieron la matemática detrás de ello, entienden lo que se logra. Bajo esa premisa vamos a trabajar de ir viendo ejemplos, ¿vale? Entonces solo vamos a armar esto, por ejemplo, todo esto lo vamos a armar y vamos cambiando el ángulo de disparo, ¿vale? Cambiamos el ángulo de disparo y vamos viendo qué modificación hace. Y vamos a hacer circuitos de control, tanto monofásico y trifásico, con ejemplos, ¿vale? Vamos a controlar, no sé, la intensidad del encendido de la ampolleta, da lo mismo.
lo que vamos a mostrar, la versión motor, pero va a entender las aplicaciones. Esa es la idea, que entendamos las aplicaciones que podemos hacer con todo esto y ver cómo son las formas de onda en los distintos casos, ¿vale? Entonces, de eso va a tratar más que nada en la siguiente clase. Obviamente, para trabajar sobre eso. Y tienen esta, la próxima semana vamos a tener clase normal. Y la subsiguiente van a ser las presentaciones que les mencionaba, donde ustedes van a tener que presentar no más de 3 minutos, 3 personas por grupo, aplicaciones que ustedes encuentren, ya entendiendo todo este sistema, entendiendo ya los ejemplos que va a dar en la próxima clase. Si me pasó, yo encontré una aplicación que es, digamos, el encendido de mi televisor. La conversión que hace el cargador para alimentar mi teléfono, mi computador, da lo mismo, ¿vale? Simplemente que tenga un par de fotitos y indicar qué tipo de conversión, qué etapa de conversión se está utilizando o cuántas etapas de conversión se está utilizando. No es más que eso, ¿vale? Ya, muchachos, eso es por hoy. Dejamos esto ya listo. La idea es que entendieran por lo menos de qué va a tratar lo que viene del semestre. Y la próxima semana vamos a empezar con simulaciones y ver números con esto, ya a ver qué corresponde a cómo, qué pasa cuando yo disparo en cierto ángulo, qué pasa si disparo en otro ángulo, ¿vale? E intentar ver las aplicaciones y las ventajas que nos da la histórica de potencia, ¿ya? Muchachos, ¿alguna duda, consulta antes de terminar la clase? ¿Va a haber laboratorio esta semana, profe? Esta semana no, porque necesitamos saber cierto concepto antes de hacer los laboratorios de esta semana, ¿vale? Entonces tendríamos clase normal, digamos, esta semana. Entonces, o sea, no tenemos clase esta semana. La próxima semana tampoco tenemos laboratorio. Y la subsiguiente ya partimos con laboratorio, ¿vale? Vamos a hacer 2 o 3 laboratorios seguidos. Inclusive las clases de teoría, de cátedra, van a ser como laboratorios. Así que puede que ahí nos extendamos un poquito más. Así que ahí los invito también a tener un poquito de paciencia y a participar bastante porque es harta simulación. Entonces tienen que entender lo que estamos simulando porque de eso va a tratar la prueba más que nada. ¿Ya? Los otros muchachos, el día viernes, recuerden que tenemos la clase de control. La semana pasada no la tuvimos. No sé por qué nadie se conectó ahí. Entonces, recuerden que tenemos la clase por horario nosotros es a las 2, si no me equivoco. Yo estoy conectado de 2 a 2 y cuarto, no me persona nadie que se fuera a conectar. En la mañana sí hice clase al otro paralelo. Entonces, el próximo viernes tenemos clase y va a ser no una clase introductoria como le hice a los otros muchachos de unos 20-30 minutos, sino que va a ser una clase ya más pesada y van a tener una semana solamente para resolver la tarea, ¿vale? Porque le di una tarea a los otros muchachos y que tienen 2 semanas y ustedes en este caso van a tener solamente una semana. O sea, entendiendo que tenemos la clase esta semana y la semana 20 estaríamos entregando. El 13 tendríamos clase y la semana 20 estaríamos entregando, ¿vale? Así que conéctense, ya que se va a empezar a las 12 el día viernes, ¿vale? Eso, sin nada más que decir, nos estamos viendo, se cuidan y subo la clase ahora en un ratito más, ¿vale? Ya, nos vemos. Vale, profe. Chau, chau. Chau.